Bueno, buenas tardes. Lo primero, pedir disculpas. No veo nada más que a cuatro. Hoy no puedo ver porque estoy con el teléfono. Me ha pillado un poquito de viaje y no he podido llegar al sitio donde voy. Pero bueno, si Dios lo permite, podemos hacer la reunión. Eh, Estamos metidos en el tiempo de la tribulación, en la última semana la semana 70 de Daniel, y estamos viendo en esa semana, no solamente vamos a ir viendo los tiempos, bueno, que lo tendremos que ir viendo más adelante, si Dios lo permite y podemos entrar en el tema de los sellos, las trompetas, las copas y otros acontecimientos, sino que ahora estamos tratando el tema de los personajes o los protagonistas de todo este tiempo. El último día estuvimos hablando sobre el anticristo. Habría mucho también que hablar, pero una cosa que sí que a veces ocurre cuando tratamos sobre estudios de escatología y nombramos mucho la figura del anticristo, eh, que es normal, ¿no? Tiene un papel muy preponderante en toda esta historia, pues a veces se crea como una especie de interés, de identificación. O sea, a ver, ¿cómo puedo hacer para identificar al anticristo, ¿no? Eh, el papel como cristianos, sí que nos dice la palabra de Dios que nosotros no estamos a oscuras, que no estamos como si estuviéramos de noche. No nos pillará como ladrón en la noche, porque tenemos la luz del Evangelio que nos aclara los tiempos que vamos a vivir. Así que, así como para todo el mundo habrá muchas cosas que serán una sorpresa, para nosotros no. Pero también quiero decir que nuestra misión como cristianos es predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar a Cristo, no estar con cierto tipo de estrategias para poder identificar quién es el anticristo, qué señales, aunque bueno, eso siempre está en las conversaciones, o quién es el falso profeta, cómo podemos identificarlo. Hoy vamos a tratar específicamente sobre el falso profeta, la segunda bestia, y eso es lo que quería decir para empezar, ¿no? Nuestro ministerio, nuestro enfoque principalmente debe de ser la predicación del Evangelio, ¿no? Lo demás, pues son cosas que son importantes, interesantes y que, bueno, están dentro de las conversaciones normales, pero no es nuestro objetivo. No es nuestro ministerio la identificación, investigar y mirar a ver para saber eh, quién es el anticristo. Lo veremos cuando llegue el momento. Son cosas que Dios de alguna manera se hará notorio para que lo podamos saber. Hay tres preguntas que, que tengo, que me han hecho, y quiero contestar. No me voy a extender mucho. Alguien pregunta sobre qué es la escatología realizada. A ver, cuando estudiamos teología, y dentro de la teología estudiamos la parte de las últimas cosas, lo que es la escatología, pues a veces hay nombres que se nos hacen un poco espesos, ¿no? Se nos dificultan. Aquí hay unos señores ahora que están pasando con un perro y están preguntándose con quién está hablando ese hombre que está hablando solo todo el rato, pero bueno, nada, no. Estamos con el tema escatología realizada. ¿Qué es la escatología realizada? Bueno, la escatología realizada, alguna vez escucharemos este nombre. Esto tiene que ver
es lo que el propio nombre indica. No es una escatología futurista, o sea, que está en el futuro y que son acontecimientos que están por venir, sino que es una escatología de acontecimientos que ya se han producido. Quiere decir que todos los acontecimientos que nosotros estamos estudiando, esta semana número 70, todos estos acontecimientos, los que creen en esta escatología realizada, creen que son acontecimientos que ya han sucedido. Esto tiene otro nombre, que igual lo he dicho en algún estudio anterior, que es el preterismo. Preterismo. ¿Qué es el preterismo? La palabra preter es, pretor es pasado, tiene que ver con pasado. Y entonces el preterismo cree que sobre todo en el año 70, en el año en el que el general Tito con sus legiones destruyó el templo y Jerusalén y todo esto, pues en esos tiempos se produjeron la mayoría de los acontecimientos escatológicos que estamos estudiando. Así que hay gente que cree que todo lo que tiene que ver en Apocalipsis, que Apocalipsis, Daniel, Zacarías, son libros que nos cuentan historias que han sucedido ya. Bueno, nosotros no creemos así. El preterismo no solamente es un poco rebuscado y complicado de defender, tiene un problema principalmente, y es el antisemitismo. El antisemitismo. El preterismo, o sea, el creer que las cosas han sucedido, y igual que de alguna manera los postribulacionistas, los que creen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser al final de los 7 años, pueden tener una tendencia a despreciar a los judíos. Porque de alguna manera es como decir que ya en el futuro, en lo que está por delante, los judíos no tienen nada que ver en el plan de Dios. Todo lo que tiene que ver con el plan de Dios es un plan que tiene que ver con la iglesia. Ya hemos visto y hemos insistido mucho en cómo Gabriel, el arcángel Gabriel, se presenta a Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así que no solamente eso, tenemos el capítulo 11 o 12, ahora mismo no sé si el 11 o el 12 de Romanos. Tenemos muchos textos que nos hablan del futuro de Israel y de la restauración de Israel. Por lo tanto, nosotros no creemos así. Pero la gente que ha creído históricamente que todo lo de Apocalipsis ya ha sido pasado, o que cree que el arrebatamiento es al final, de alguna manera quitan el lugar que tiene Israel en la historia. Y al quitar a Israel de la historia, prácticamente solo queda para muchos una especie de desprecio, de antisemitismo, de culpar al pueblo judío de la muerte de Jesús, cuando, si somos correctos teológicamente, los culpables de la muerte de Jesús somos cada uno de nosotros. Jesús murió, se ofreció a sí mismo, fue un acto voluntario de sí mismo para redimirnos de todos nuestros pecados, de los nuestros y también de los romanos, de los judíos. Y posiblemente, siempre digo, que si nosotros hubiéramos estado allí cuando Pilatos estaba presentando a Jesús, nosotros posiblemente también hubiéramos gritado: crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nuestros ojos o sobre nuestros hijos. No lo puedo asegurar, pero bueno, ese mismo engaño que había en ellos es el mismo engaño que podía habernos cegado a nosotros. Entonces, bueno, dicho esto, escatología realizada es
lo mismo que preterismo, que las cosas ya han sucedido, y este peligro que tiene del antisemitismo. Otra pregunta es ¿qué significa cuando dice la Biblia, cuando habla del espíritu del anticristo? ¿A qué se está refiriendo? Esto, lo del espíritu del anticristo, principalmente nos habla la primera carta de Juan, capítulo 4. Y aquí, si no se refiere tanto a la persona del anticristo, está hablando del ambiente o del espíritu que hay en el mundo, que es un espíritu, vamos a decir, afín, o que es el ambiente propicio donde el anticristo va a poder hacer su entrada. ¿Qué dice aquí? Capítulo 4 de la primera carta de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Así que casi el primer peldaño, el primer punto de partida de donde se basa este espíritu, este ambiente del anticristo, es en rechazar la humanidad de Cristo, el rechazar el que Cristo se hizo hombre para redimirnos de nuestros pecados, ¿no? Esto es el punto de partida. Eso es algo que tiene que ser muy claro y muy notorio. Y bueno, eso lo podemos ver sectas y grupos que se autodenominan cristianos, que no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Hijitos, versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la garantía que tenemos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es mucho más poderoso, mayor es que ese espíritu del anticristo que opera en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto es un principio que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué a veces cuando nosotros estamos hablando o tratamos temas que tienen que ver con los últimos tiempos o con cualquier parte del Evangelio, encuentras un rechazo en la gente? Encuentras un rechazo muy grande, la gente se opone, a veces, bueno, tenemos la prueba muchas veces con nuestra propia familia, aunque han tenido una tradición cristiana y han creído tradicionalmente, cuando les hablas del Evangelio y del fundamento del Evangelio, les cuesta tanto reconocer, les cuesta tanto dar su brazo a torcer, pero sin embargo vemos este otro principio, y es que vemos a la gente, lo vemos en los políticos, lo vemos en el mundo de los negocios, de la gente que tiene mucho dinero. Lo vemos en muchos ambientes, escritores, actores, bueno, toda la gente que de alguna manera tiene un impacto, tiene un efecto sobre el mundo, cuando hablan de las cosas del mundo, cosas que nosotros sabemos que son falsas, cosas que sabemos que no son de Dios, ¿cuál es el resultado? Que el mundo les oye. El mundo les oye. Cuando ahora está tan de moda todo el tema de la identidad de género, del feminismo que hay ahora, que no es un feminismo para defender a las mujeres, pone a las mujeres en una situación fea. Cuando se hablan de todas esas cosas, el mundo les oye.
¿no? Por este principio, porque ellos son del mundo, pertenecen a este espíritu del anticristo. Entonces el anticristo, cuando venga, tendrá un mensaje, tendrá una palabra que, como es del mundo y pertenece a ese espíritu del anticristo, el mundo prácticamente, en general, todo el mundo le va a creer y va a aceptar ese mensaje, quitando la iglesia y esa iglesia sostenida por el Espíritu Santo. Versículo 6, y con esto ya termino. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí vemos la diferencia, ¿no? El espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, primero, no reconoce que Jesucristo ha venido en carne y es, vamos a decir, el ambiente idóneo donde puede hacer su entrada el anticristo. Es el ambiente idóneo de lo que vamos a tratar hoy, de donde el falso profeta va a obtener su falsa religión, ¿no? Vale. Entonces esta era la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es sobre qué es el Imperio Romano revivido. Bueno, esto lo hemos explicado. El Imperio Romano revivido son términos, como digo, que a veces salen en Internet, y el Imperio Romano dividido tiene que ver con lo que hemos hablado tanto de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2. Esa cuarta bestia, de la cual salen esos 10 cuernos, y de esos 10 cuernos hay 3 que son derrotados y queda uno que derrota a esos 3, que es el anticristo. Toda la historia que hemos hablado del capítulo 7 de Daniel está hablando de esto precisamente, de un espíritu, de un imperio romano revivido como una continuación. El Imperio Romano como tal acabó, vamos a decir, una parte en el siglo V, otra parte ha durado prácticamente hasta el año 1000 y pico. Ahora mismo no me acuerdo muy bien de las fechas. Pero el Imperio Romano revivido, de lo que nos habla la Biblia, es de esa especie de continuación. Hablábamos del Imperio Romano como las piernas de ese sueño que tuvo Nabucodonosor, pero hablábamos de los pies, esa mezcla de barro cocido con hierro, que es esa continuación del Imperio Romano, ese Imperio Romano revivido. Así que cuando escuchemos Imperio Romano revivido, está hablando de algo que tiene que ser actual, de los tiempos de hoy, pero que de alguna manera tiene su importancia o tiene su conexión con el Imperio Romano. Veremos cómo el gobierno del anticristo va a ser un gobierno muy al estilo del Imperio Romano. El Imperio Romano, vemos a los césares convirtiéndose en divinidades, vemos a los césares con una capacidad de ordenar cosas, de reclamar la adoración, y el que no adoraba al emperador, como los cristianos les pasaba, eran muertos. Bueno, en cierta manera es lo que pasará cuando el falso profeta diga a la gente que se tiene que poner la marca de la bestia para, en cierta manera, adorar al anticristo, y también por una cuestión económica, porque ahí hay dos partes que vamos a ver ahora. Bueno, vemos que tiene su conexión. De la misma manera que funcionaban los césares y todo esto, va a ser un poco el estilo de cómo va a funcionar el falso profeta y el anticristo. Vale, pues estas 3 preguntas ya están hechas. El falso profeta. Apocalipsis, capítulo 13.
Apocalipsis capítulo 13. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esto está en continuación de una primera bestia que había visto que subía del mar. La primera bestia que subía del mar es el anticristo. Esta otra bestia que nos habla aquí en el versículo 11, otra bestia que subía de la tierra, es el falso profeta, ¿vale? Llamada también la segunda bestia o falso profeta. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vale. Este falso profeta trabaja y está a las órdenes de la primera bestia. Algunos han definido a este falso profeta o esta segunda bestia como un sistema religioso. Yo me inclino a creer que se trata de una persona, que igual que el anticristo se trata de una persona que va a ser, sí va a ser, vamos a decir, el jefe o el que organizará este sistema religioso y económico. Va a haber una mezcla de las dos cosas. Será el líder de este sistema religioso. Este falso profeta, vamos a decir, es la tercera persona de esta falsa Trinidad, igual que hay una Trinidad verdadera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una Trinidad diabólica que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Vamos a seguir leyendo y luego ya nos metemos un poco más. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, tiene todo el poder que tiene el anticristo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Esto es importante. A la tierra delante de los hombres. ¿Por qué es importante esto del fuego del cielo? Si vamos a Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vale. Sí, como acabamos de leer ahora en Apocalipsis, vemos que esta profecía de Malaquías de alguna manera es aprovechada por el falso profeta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es una de las señas de identidad de Elías? Una de las señas de identidad de Elías, algo que casi todos los niños saben, es que Elías hizo descender fuego del cielo, ¿no? Cuando estaba en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, los 850 profetas, se decidió, se diferenció dónde estaba el poder de Dios porque descendió fuego del cielo. Entonces, de alguna manera, hay una profecía de que antes, o sea, por ejemplo, si vais al libro de Mateo, capítulo 17, capítulo 17 en la transfiguración, versículo 10, los discípulos preguntan a Jesús. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo,
¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esta era la profecía de lo que está hablando Malaquías, ¿no? Los escribas se referían a Malaquías. Entonces los discípulos preguntan, ¿por qué los escribas insisten en que Elías tiene que venir primero? Bueno, tiene que venir primero que ¿qué? Tiene que venir primero que la venida de Cristo. Entonces, de alguna manera, el falso profeta hace descender este fuego del cielo y la gente, y especialmente los judíos, podrán o creerán que esto es el anticipo de la venida del Mesías. Y cuando venga el anticristo, le creerán como el Mesías. Así que todos los detalles, todas las cosas tienen su sentido, ¿no? Así que vemos a este falso profeta hacer descender fuego del cielo y de alguna manera los judíos todavía hoy en día, cuando celebran la Pascua y cuando hacen una cena, ellos dejan una silla vacía. Dejan una silla vacía esperando la venida de Elías. Ellos todavía están esperando la venida de Elías. Es una costumbre que tienen y que lo hacen en todas las casas, dejan una silla vacía esperando la venida de Elías. Así que ellos lo están esperando. Entonces, ¿qué pasará cuando venga un hombre que tiene cuernos como cordero, pero habla como dragón? ¿Eso qué significa? Que tiene una apariencia gentil, tiene una apariencia de buena persona, de muy amable, va a parecer un corderito, pero hablará como dragón. Dicho de otra manera, un lobo disfrazado de oveja. Es lo que va a ser este falso profeta. Y este falso profeta, cuando haga descender fuego del cielo, entonces especialmente los judíos dirán, Elías ha venido. Y cuando haga su aparición ya el anticristo, entonces dirán, este es el Mesías. Pero Jesús lo aclara aquí, en donde estábamos en Mateo, capítulo 10, capítulo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, Mateo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a Juan Bautista. Así que aquí Jesús aclara que esa profecía ya se cumplió con Juan Bautista, pero evidentemente los judíos no creyeron esta parte. Hemos visto la semana pasada todas las cosas que hace el anticristo. El anticristo, algo que no hemos visto es cuando mata a los dos testigos. Sí vimos en Daniel cuando el anticristo acaba con el sacrificio o la ofrenda a la mitad de la semana, cesa el sacrificio y la ofrenda. Ese pacto con el que empieza la semana de la tribulación y la gran tribulación empieza con un pacto, él quebrantará ese pacto. Ese pacto será algo engañoso que creerán los judíos y él mismo quebrantará ese pacto. También en esa mitad de la semana profanará el templo, sentándose y tomando allí haciendo de él su trono, y establecerá allí algo ya de lo que ya hemos hablado y volveremos a hablar, que es la abominación desoladora. Esto es una de esas profecías de doble cumplimiento. Se cumple en parte con Antíoco Epífanes, uno de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, pero tiene su cumplimiento perfecto en lo que hará el anticristo. El anticristo tiene una acción en contra de los judíos,
tiene ese ministerio de acabar con los judíos, luchará contra los judíos. Nos dice la Biblia también que blasfemará en contra de Dios. Y una de las cosas que busca y que en lo cual el falso profeta va a ser su ayudante es su propia exaltación, la exaltación del anticristo, hasta el punto de que creará una estatua, que esto nos recuerda al capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor crea una estatua y obliga a todo el mundo a que se postre y la adore, menos Daniel. Entonces crearán una estatua que será algo extraño porque será una estatua que hablará, aunque en este mundo ahora de tecnología pues nada nos sorprende, pero será una estatua que podrá hablar y se expresará. Y lo que busca el anticristo con la ayuda del falso profeta es hacerse pasar por Dios. Para hacerse pasar por Dios, para ser divino, necesita un sistema religioso que le sustente. Tiene que haber una religión que proclame que Él es Dios, igual que de alguna manera los emperadores romanos lo hicieron, con la mitología, bueno, crearon una especie de religión donde ellos formaban parte de esas divinidades. Pues Él hará esto, creará una especie de religión. Y en esa religión, al mismo tiempo que habrá muchas cuestiones religiosas, como adorar a la bestia, habrá una cosa, y es que va a estar mezclado los temas económicos y los temas religiosos. Por eso la marca de la bestia no solamente significa que uno adora al anticristo, si tienes la marca de la bestia, sino también significa que tú no puedes comprar ni vender sin esa marca, ¿no? Así que el falso profeta tiene un papel tanto en la economía como en el sistema religioso. Si no es con la marca de la bestia, no se podrá hacer. Volvemos, ya estamos acabando, a Apocalipsis, capítulo 13. Estábamos en el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto ya lo hemos explicado, con esa suplantación de la identidad de Elías. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra. Acordaros que ya hemos dicho en otras series que los moradores de la tierra, siempre que nos hable Apocalipsis de ellos, son los que no son cristianos. Los moradores de la tierra son los que aceptarán la marca de la bestia. Así que no engaña a todos los que están en la tierra, engaña a los que no creen en Cristo. Esto es lo que está diciendo este versículo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vemos que constantemente un dato o una característica importante del anticristo y de la imagen es el haber resucitado, ¿no? Así que todo es un plan de imitación, todo es un plan de imitación para que de alguna manera los judíos no tengan problemas en identificar en la escritura al anticristo como el Mesías, ¿no? Hasta que de alguna manera el Espíritu les abra los ojos. Hemos visto que es el anticristo el que versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
¿Han visto la capacidad que tiene la propia imagen, ¿no? Hemos visto que es el anticristo el que otorga toda la autoridad a este falso profeta, y el tiempo especial de actuación de este falso profeta son los últimos 3 años y medio. Hemos hablado de ese carácter del falso profeta, de ser un lobo disfrazado de oveja. ¿Qué más? Estos milagros y obras poderosas que realiza este falso profeta, de alguna manera serán algo importante en su ministerio, porque lo que van a tratar de hacer es de desviar la atención del mundo hacia el ministerio de los 2 testigos. De los 2 testigos no hemos hablado todavía, hablaremos la próxima semana o a la otra. O sea, el ministerio de los 2 testigos va a ser algo increíble, va a ser algo increíble a favor de Cristo, a favor de Dios, y el anticristo y el falso profeta querrán que el mundo desvíe por completo su atención de ese ministerio de los 2 testigos. Por eso, este interés en las obras milagrosas y obras poderosas que van a hacer, ¿no? Es es este falso profeta, vamos a decir, el promotor o el ejecutor del tema de la marca de la bestia. La marca de la bestia, que también, bueno, podemos decir, y con esto ya podemos acabar, que hoy es un tema fácil de creer y de imaginarse con toda la tecnología que hay de microchips y cosas así. También es fácil de creer por el rechazo que cada vez hay mayor al dinero en efectivo, por los robos, porque la gente, bueno, si no tienes dinero en efectivo y no tienes tarjetas, disminuirán las señoras mayores, pobrecitas, que las roban la cartera, disminuirá, bueno, pues mucha delincuencia de ese tipo disminuirá. Entonces el mundo lo verá como una cosa que será una buena idea. En vez de llevar dinero o tarjetas, tener un chip en la mano o en la frente. Además, el otro problema es que el dinero en efectivo no se controla. El dinero en efectivo, uno puede gastar cosas, no se controla. Todo el dinero que gastas con una tarjeta, en el momento que haces un pago, eso queda registrado. Eso, o sea, ahora se habla mucho en España de espías y cosas de esas, pero cualquier cosa que uno hace y que paga con una tarjeta, cualquier llamada de teléfono, cualquier cosa de eso, enseguida todo el mundo sabe lo que has hecho. El dinero en efectivo, ¿no? Por eso también el deseo de controlar a la gente, ¿no? Es el interés de que la gente funcione con esta marca de la bestia. Una marca de la bestia que también he visto a gente un poco obsesionada haciendo. La marca de la bestia nos dice una cosa, y con esto ya vamos a acabar. Versículo 16, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, y hacía que a todos los moradores de la tierra, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y mira lo que dice el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Yo he visto a mucha gente, bueno, darle muchas vueltas a este tema, pero aquí yo creo que llegará un momento en el que de alguna manera, cuando se tenga que saber o ver eso claro, Dios a través del Espíritu Santo nos dará sabiduría para poder identificar, pero tiene que ver
con su nombre. Es número de hombre. El número de la bestia es un número de hombre, tiene que ver con su persona. No sé en qué manera, no lo puedo explicar, no dice, pero es una cosa que en algún momento dado Dios nos dará sabiduría para poder entenderlo. Vale. Hasta aquí vamos a dejar el mensaje de hoy. La semana que viene, pues empezaremos, no sé si ya con los 2 testigos o con los 144.000, para ir viendo todos los personas más o menos o los grupos que están identificados en estos 7 años y que tienen su papel en estos 7 años. Así que cuando escuchemos, oír ya, ahora sabemos, cuando escuchamos hablar del anticristo, sabemos que cuáles sus características, cuál es su propósito. Cuando oigamos hablar del falso profeta o de la bestia que viene de la tierra, pues ya también sabemos, y iremos sabiendo poco a poco todos los personajes que están en todo este tiempo de la última semana. Muy bien, pues por mi parte lo podemos dejar aquí. Espero que hayamos podido responder esas preguntas y bueno, pues cualquier pregunta que podáis tener, pues eso, si mandáis un mensaje o lo que sea, pues intentaremos ir respondiendo y ir avanzando un poco en todo esto. Muchas gracias, que el Señor os bendiga y que, bueno, que podáis tener una buena semana.